Bien, vamos a hablar del tarifazo, ¿cómo llamarle ahora? Del fallazo, el fallo que ha generado algunas discusiones también. Sale adelante que a mí me da la impresión de que desde el punto de vista político fue una bofetada para el gobierno. Y se la merece por su soberbia y por la medida que ha tomado tan contra la gente, es decir, contra la gente más vulnerable. Pero por otro lado, la sensación es que iban por 80.000 millones y solamente 20.000 millones no van a poder generar. ¿Qué pasará con los otros 60.000 millones? ¿Realmente van a ser parte del botín por el que fue el gobierno? ¿O hay algo que se pueda hacer? Bueno, tenemos con nosotros a Silvana Alonso. Bienvenida, Silvana. Es abogada especializada en derechos del consumidor. Y tenemos a Ariel Aguilar, presidente de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines. De lo que he dicho, ¿hay algo para señalar? ¿Hay alguna impresión que quieran mencionar? Mira, ahora lo que hay que tener en cuenta es qué es lo que va a pasar con todas estas facturas, porque también hay mucho temor cómo se van a facturar a los residenciales. Recordemos que el fallo de la Corte solo habla de el gas y solo habla de los residenciales, es decir, que solo se va a aplicar el cuadro tarifario anterior, es decir, el que regía hasta marzo 2016, para los hogares residenciales. Quedaron afuera todo lo que tiene que ver con industrias y pymes. Entonces, para los residenciales lo que hay que tener en cuenta es que hoy salió la resolución del Ministerio de Energía que convoca que le pide al Enargas que convoque a la audiencia pública, y el Enargas a su vez dictó su propia resolución llamando a audiencia pública para el 12 de septiembre. ¿Cómo va a afectar esto a los usuarios? Por lo menos a los residenciales, es que se van a refacturar estos periodos que quedaron con el cuadro tarifario que quedaría nulo, y se van a hacer las notas de crédito, es decir, las devoluciones de aquellos que hayan pagado con el cuadro tarifario anterior. Esto no significa que no haya nuevos aumentos, sino todo lo contrario, porque una vez que se haga la audiencia del 12 de septiembre, se haga la audiencia pública, ya después se van a poder hacer cuadros tarifarios nuevos, y ahí veremos a cuánto se irán las tarifas. ¿Y para ustedes, Ariel? La verdad, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Por supuesto que celebramos que una parte de la población, de los trabajadores, que son el primer socio de las pymes argentinas, de alguna manera recupere o no pierda el poder adquisitivo que ya perdió durante todo este tiempo. Pero por otro lado, es inentendible que quienes generan el 80% del empleo en la Argentina hayan quedado afuera, ¿no? Entonces uno se pregunta, y a veces con estos mensajes de si las pymes argentinas son inviables o no, si la Corte piensa eso, porque realmente esto se podía haber resuelto de otra manera. Nosotros planteamos hace mucho tiempo el tema de la segmentación de las pymes para todo este tipo de situaciones, ¿no? Y para discutir inclusive el tema tarifario. Entonces, si vos te pones a analizar el fallo que salió en este momento, en lugar de pensar, estamos esperando, por ahí el gobierno nos convoca a las diferentes cámaras, dialogamos, planteamos una segmentación, un esquema tarifario diferente, porque hay empresas que quedan fuera de competencia, pero el problema es que de esta manera nos obliga, vamos obligatoriamente a la justicia desde la Confederación General Empresaria, que agrupa... ¿Tienen margen para ir a la justicia? Mirá, ¿el fallo ambienta eso? Nosotros vamos a trabajar en base a este fallo. El lunes tenemos una reunión muy grande de la Confederación General Empresaria, que reúne 45 cámaras. Pero la Confederación podría, las cámaras pueden funcionar como tales, o porque ahí parecería que es un tema que individualmente se puede reclamar. Sí, es individualmente, y lo va a saber explicar mejor, pero digo, nosotros colectivamente no podemos, y esto lo han hecho otras entidades, no representar o no intentar representar a un colectivo que en el caso nuestro es de casi 10.000 empresas. Entonces digo, el panorama es bastante complicado en términos de lo que viene pasando en estos meses con el consumo, con las importaciones, con la suba de insumos, y encima, en este momento, confirmando que vamos a pagar tarifas muy altas. Claro, porque lo que pasa es que la ley de defensa del consumidor, que establece las legitimaciones para lo que se llaman las acciones colectivas, como es en estos casos, lo da solamente para consumidores y las asociaciones de consumidores que estén dentro del registro nacional, con lo cual no cualquiera puede
donde yo no podría salir a representar a un grupo de consumidores si no tuviera ese poder otorgado a través de la ley. Córdoba tuvo un fallo, tuvo una presentación de un amparo colectivo por las pymes de Córdoba, esto lo leí en el diario de hoy. Digo, nosotros tenemos un colectivo que representar, lo vamos a intentar, y si no habrá que hacerlo individualmente, de verdad, Víctor Hugo, hay empresas que quedan fuera de competencia, más allá de la suba de costos, de alguna afecta más o menos, una segmentación para todos estos temas es fundamental. Vos calculás que una empresa, esto lo digo siempre, ¿no? Un importador con 5 empleados que factura 10 millones de pesos, paga lo mismo en todo que alguien que factura lo mismo y tiene 30 personas en el sector textil. Digo, redistribuye de otra manera. Entonces estos son temas que hay que discutir en general, no solo para el tema de las tarifas, pero acá ha sido un tema puntual y habría que haber planteado una segmentación. Sí. Necesitábamos diálogo, sentarnos. Decir que al gobierno le fue tan mal, a mí me da la impresión de que facilita el discurso hipócrita de decir nosotros vamos a respetar el fallo, estamos con la Constitución, somos lo que evidentemente no son con todo lo que presionaron antes. Porque si ustedes están así de expuestos, yo no lo veo, Ariel, diciéndome que quédese tranquilo, nosotros vamos a hacer la denuncia. El lunes vamos a presentar el pedido del amparo, las medidas cautelares que correspondan. No veo que sea esa la actitud de ustedes. Por eso digo que el fallo se quedó corto y que vamos a recorrer todos los caminos posibles para hacerlo. No podemos se quedó. ¿Cómo? ¿Cuán corto se quedó, Ariel? ¿Mucho? Y el 74% quedaron afuera. Solo los residenciales. Claro, solo los residenciales. Es específico. Con la paradoja de que alguien que tiene una pileta climatizada en el barrio La Orquesta, por decir, ¿no? Y a lo mejor va a pagar un subsidio muy económico, y una pyme que fabrica, con 10 personas, que fabrica camisas, tiene que pagar tarifas muchísimo más altas. De esto estamos hablando. Esto tiene que ver con aquella hipocresía de cuando decían que se trataba de ahorrar energía. La que puede ahorrar el 25% no tiene nada que ver con la que puede ahorrar el 75% restante. Y ahí ya se supo que había un sector que era solamente el 25%. Sí, pero además hay otra cosa. Acá hay una creación del sentido común que dice que había que aumentar las tarifas. Y yo la quiero discutir esa, porque tenemos que discutirlo porque las pymes se generan el empleo que generan, sostienen la fuente de trabajo que sostienen. ¿Quién dijo que había que aumentar las tarifas? Esto era para discutirlo. Entonces, en esta instalación del sentido común, de que esto era así, y lo peor es que la gente lo repite. Ni siquiera con el 500%. Pero aparte, fíjate qué barbaridad. Pasamos del 1000 al 400, bueno, es solo el 400. ¿Cómo solo el 400? Una locura 500 para ustedes. O 500, bueno, es una locura absoluta. O sea, aceptarlo como algo natural, y no. Va a haber que, o individualmente, o desde las cámaras, digo, pero estamos trabajando, hoy hubo diferentes agrupaciones, diferentes cámaras que estuvieron reunidas por este tema, ¿verdad? Sí, en realidad, a mi entender, ahora cuando se vayan haciendo las audiencias públicas, que no solo va a ser para gas, sino que ya trascendió que en septiembre ya se van a adelantar y van a hacer las audiencias públicas de luz. Esto es lo que debió haberse hecho, porque convengamos que las audiencias públicas no son vinculantes, es decir, que lo que se habla en la audiencia pública no significa que va a ser, que va a modificar, pero sí se pueden ver todas estas excepciones y todas estas situaciones particulares, porque tomar a toda la industria y a todas las pymes sin importar el tamaño de manera igualitaria me parece que también es complicado, ¿no? No, por eso digo, yo no conozco el esquema de audiencias públicas como es, también que hace muchos años, ¿no? Que no vimos una situación así. Creo que muchas entidades van a estar representadas en ese lugar. Bueno, las audiencias públicas para lo que es las subidas de subte, se vienen haciendo esas audiencias públicas, se hacen siempre en el... Si no es vinculante, es una decisión política a partir de lo que se genere en eso, ¿no? No, o sea, no es vinculante, lo que pasa es que ya cuando en una audiencia pública, que en general, como se convoca a toda la sociedad, van representantes de todos los lugares, entonces es un lugar donde se supone que debería escucharse todo lo que se dice y tomarse, si bien no tiene que ser que lo que salga de ahí tiene que hacerse, sino que es para poder, el fundamento de la audiencia pública es escuchar todas las voces para que después no vengan todas estas situaciones de tanta complejidad, ¿no? ¿Por qué esperar que un gobierno que fue capaz de decir que valía la audiencia el 2004 para no hacer las audiencias, que ahora la Corte le dijo que era un mamarracho desde el punto de vista jurídico lo que intentaba el gobierno, ¿por qué pensar que va a ser audiencias que tengan algún valor o algún peso
y no que sea algo que, bueno, hay que hacerlo, hagámoslo, salgamos de esto para que muy rápidamente vayamos a donde dice Silvana, que será. Bueno, en el subte pasa eso, normalmente ya se hace la audiencia pública ya sabiendo a cuánto se va a ir la tarifa, pero a lo que voy es, desde el punto de vista jurídico, el fundamento de la audiencia pública es ese, y me parece que eso es lo que hay que rescatar y tratar de que sí se cumpla, que se puedan escuchar todas las voces y que eso haga fuerza para que después se pueda ver los casos más específicos. Pero si no, es el costo político que genera eso, sino porque, a ver, las audiencias hay que hacerlas, dice la ley, hay que hacerlas, ahora no son vinculantes. Yo lo que te digo, Víctor Hugo, es que es un masazo más en este tiempo para las pymes argentinas, en estos 7 meses que han sido muy bravos en términos de sostener el empleo. Yo te lo decía en otro programa también, ¿no? Nosotros antes de despedir, y aguantamos la gente, aguantamos todo lo que podemos, pero sí, el tema, ojo, cómo se traslada el panorama eso, cada vez se complica más. ¿Cómo se traslada eso al precio? Bueno, ¿no? eso te iba a decir, no se puede trasladar a precio en este momento toda la suba de costos que tuvimos en estos meses, porque con un mercado como el que tenemos, no vas a vender. Entonces, digamos, tenés un mercado caído, no podés trasladarlo a precios. Y este es el panorama. Claro, que bueno, tenemos. pero si no lo trasladas a precio, no veo como mucha otra salida. Me parece que siempre termina pagando la gente. Lo que perdés es rentabilidad. El problema es cuando ya la discusión no es si se perdés rentabilidad o no, sino cómo sostener. Yo creo que hoy una empresa pyme está contenta si puede sostener la estructura, mantenerla, sería un logro superlativo en los tiempos que están corriendo. Pero bueno, te decía, es un masazo más en este momento, la verdad que es bastante complicado, ¿no? Ariel, nos vamos a ver seguido, me parece. Cuando se quieras, vienen Víctor tiempos Hugo. complejos para ustedes, para las pymes. Parece mentira, hay que recordarle a la gente que el trabajo privado en la Argentina lo dan las pymes, no las grandes corporaciones que son las que se sirven de todos este tipo de situaciones. Lo que no me gustaría esto, por favor, hay que transmitirlo siempre, en esto del sentido común que te decía antes, que se crea y que se diga que somos inviables o que no somos competitivos o que somos ineficientes cuando se nos plantea competir con salarios de Medio Oriente. Digo, la discusión de precios, la discusión de competitividad es muchísimo más amplia. No caigamos en esa creación de sentido común de decir lo importante es comprar barato, si no son competitivos que se importe todo. Porque si caemos en esa discusión, hoy compras barato y mañana te quedas sin trabajo. El sentido común es de derecha, según mi punto de vista, y en consecuencia hay que esperar de él moderadamente, de eso que llamamos el sentido común. Muchas gracias, Ariel. Gracias a vos, Silvana, muy amable.